los proveedores. Antes de buscar el capital que necesitabas y de lograr los primeros resultados, antes de conformar tu equipo de trabajo, antes incluso de ponerle un nombre a tu negocio, lo primero que hiciste fue creer en ti. Permitiste que tu corazón se llenara de valentía y elegiste el camino que te ha conducido hasta donde estás hoy. Ese primer paso fue simplemente tomar la decisión. Decidiste soñar y hacer lo posible. Decidiste buscar oportunidades y dárselas a otros. Decidiste formalizarte y crecer. Decidiste ir más allá. En la Cámara, creemos en el potencial de los empresarios y por eso nos apasiona acompañar a todas las empresas, especialmente aquellas que toman buenas decisiones, como la de pertenecer al programa Afiliados Primero. Con el programa Afiliados Primero, tú eliges tener más beneficios y nosotros nos comprometemos a entregarte un conjunto de servicios exclusivos para fortalecer tu empresa. Espacios de conocimiento para los que deciden tener más opciones de aprendizaje y crecimiento. Aulas empresariales. Semana de actualización tributaria. Inspírate a través de historias de otros. Espacios especiales para líderes de gestión humana. Jornadas de networking y negocios para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento. Conéctate. Speed Networking. Tu reto, mi reto. Jornadas de co-creación. Afiliados conectados. Mercado afiliados. Vitrina empresarial. Club de contadores. Atención preferencial para los que deciden tener más exclusividad. Presencia destacada en nuestra vitrina empresarial. Acceso especial a los espacios de coworking en el Centro Empresarial El Poblado. Atención preferencial en nuestras sedes y en la línea de servicio al cliente. Acceso a eventos culturales. Acompañamiento personalizado por un profesional de afiliados. Participación en el encuentro de afiliados cada 2 años. Usuarios adicionales para acceder a la plataforma educativa de la Cámara. Descuentos especiales y certificados gratuitos para los que deciden tener más por menos. Descuentos en servicios especializados y membresías formación Cámara. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en alquiler de espacios en la sede Poblado. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede Poblado. Reconocimiento para los que deciden hacer la diferencia. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en Pergaminos Cámara. Certificación de pertenencia a Afiliados Primero. Identificación de Afiliados Primero para tu sitio web y redes sociales. Recuerda, estar registrado en la Cámara y renovar tu matrícula mercantil es un deber que tienes como empresario. Pero ser afiliado es una decisión que tomas para consolidar tu negocio a través de un portafolio de beneficios adicionales y exclusivos y diseñados para ti. Seguimos contando juntos esta historia y apostándole al crecimiento de tu empresa. Afiliados Primero, la decisión de tener más. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Ordóñez, soy analista del programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y hoy queremos darles la bienvenida al evento que vamos a tener hoy. Hoy tenemos el taller comercial, la segunda sesión del taller comercial. Dime cómo presentas tu empresa y te diré cuánto vendes. Adicional a esta charla, vamos a tener la oportunidad de ustedes se inscriban a un acompañamiento virtual personalizado. Vamos a tener 10 cupos abiertos, así que estén muy pendientes hasta el final de la charla porque ahí daremos el link para que ustedes se puedan inscribir y les vamos a compartir a los correos a los que se inscribieron en esta charla la cartilla con la que pueden trabajar. También queremos invitarlos para que aprovechen todos los beneficios como vieron en el video. Ustedes tienen unos beneficios exclusivos que son del programa Afiliados Primero. Queremos invitarlos a los próximos eventos. Vamos a tener una feria virtual, Más Amor y Más Amistad, donde ustedes pueden acercarse a clientes potenciales
y los invitamos a que se postulen antes del 15 de julio, o sea, hasta mañana tenemos la opción de que ustedes se postulen, se inscriban, les vamos a capacitar para que creen su vitrina, para que tengan toda la información en la feria que va a ser en septiembre, y de esta manera, en el link que ustedes ven ahí en la pantalla, se puedan postular, capacitarse y abrir la feria en septiembre. También los invitamos a que conozcan este nuevo beneficio de biblioteca virtual, Overdrive. Overdrive tiene una serie de libros, los más leídos a nivel mundial, para que ustedes puedan acceder de manera virtual a estos libros. Es un nuevo beneficio para ustedes que renovaron y que siguen afiliados con nosotros. Pueden ingresar al link que tienen ahí en la pantalla, que es biblioteca virtual ccma.overdrive.com, y con el NID de la empresa afiliada pueden ingresar y ver los libros que tenemos ahí para ustedes. También los invitamos para que puedan acceder al espacio exclusivo de formación virtual. En este pueden encontrar cursos, guías, artículos y diferentes contenidos de muchísimas temáticas para que ustedes y las personas que trabajan con ustedes se puedan capacitar. En caso de que todavía no les haya llegado el link de acceso, pueden comunicarse al teléfono 440-9944 o al correo que ven ahí también en pantalla, que es serviciosespecializados@cámaramedellín.com.co. Bueno, les vamos a contar entonces el día de hoy. Tenemos la charla del taller comercial, la segunda sesión, que va a estar muy, muy interesante. Vamos a seguir viendo la manera en que podemos crear nuestro pitch comercial. Vamos a tener 1 hora y media de exposición con el conferencista que tenemos el día de hoy. Después vamos a tener media hora en la que vamos a resolver las inquietudes que ustedes tengan. Los invitamos a que hagan las preguntas, formulen las preguntas de manera general, para que todos los que estamos acá podamos alimentarnos también de esa información que nos van respondiendo. Van a formular sus preguntas al lado derecho de la pantalla, pueden ahí ir formulando sus preguntas, nosotros las vamos a ir publicando y ustedes pueden darle like en un bracito que ven arriba, pueden darle like para que esas sean las preguntas que al final el conferencista nos vaya a resolver. Los invitamos entonces a ver toda la programación que ustedes tienen en la página cámaramedellín.com.co. Allí pueden encontrar la parte donde dice hago parte de afiliados primero, le dan clic y ahí pueden ver todos los beneficios que ustedes tienen y adicional el cronograma de los eventos que tenemos en estos días. Bueno, les contamos que esta charla va a estar grabada y se compartirá con ustedes a través de la biblioteca virtual en cámaramedellín.com. Allí encuentran la opción de biblioteca virtual y pueden ver el contenido de las charlas que hemos tenido durante estos días. Ahí van a encontrar la grabación y las memorias de esta conferencia. Bueno, hoy les vamos a contar que tenemos un conferencista muy especial, que es Andrés Marulanda Montoya. Andrés nos acompañó en la primera sesión también de esta charla para que le demos continuidad al tema. Él es fundador y CEO de Intuit Group, experto en procesos de aprendizaje corporativo, desarrollo de equipos y facilitador de procesos de alto nivel. Dentro de su experiencia se encuentran procesos de consultoría y facilitación en diversas empresas de sector público y privado, en gestión de conocimiento, marketing, endomarketing, fortalecimiento de equipos, estrategia y servicio, gestión del cambio en América Latina. Además, se concentra en procesos de investigación y de educación virtual corporativa, Scrum Master certificado, coach empresarial a nivel profesional. Entonces, tenemos una persona que sabe muchísimo del tema, también es magíster en gestión de organizaciones, especialista en marketing, finanzas y administrador de empresas. Él también es profesor de posgrado de varias universidades de Colombia y también en Ecuador. Entonces es una persona que viene con un conocimiento muy especial para ayudarnos a entender todo este tema del taller comercial, de pitch comercial, y le damos la bienvenida a Andrés para que ustedes disfruten muchísimo el día de hoy. Recuerden hacer sus preguntas y estar hasta el final para lograr ver cuál es el proceso de inscripción para el acompañamiento virtual. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos. Denme un segundo, por favor, voy a compartir mi pantalla.
hacer pro de sincronización. Hace 2-3 semanas estuvimos en este mismo espacio hablando de lo que eran las presentaciones efectivas. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, pero la vemos como modo edición, no modo presentación. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, hace unas semanas estuvimos juntos hablando de este tema de presentaciones para la acción, de presentaciones efectivas desde la perspectiva comercial, y quiero hacer un recorrido muy rápido sobre los principales con los que trabajamos en esa oportunidad. En eso hablamos de las partes, marcábamos 3 ítems: la apertura, el cuerpo y el cierre. Apertura, el momento más importante de la presentación está en el inicio, que es donde yo genero ese enganche, el cuerpo donde yo desarrollo todo mi contenido, y el cierre donde yo hago el match para la acción. Dentro de una presentación de impacto, una presentación para la acción, de una exposición normal, y es la exposición normal te hace una transferencia de conocimientos, te hace una transferencia de contenidos, pero cuando estamos hablando de una presentación exitosa, esa presentación básicamente busca en el cierre llevar a una acción, y ahí es donde comercialmente tenemos ese plus, porque yo puedo una presentación muy bacana, de muchísimo impacto, pero cuando voy a mirar no llego a un objetivo, o no movilizo a las personas a lo que yo estoy esperando. No necesariamente una presentación para la acción tiene último generar una venta como tal, como lo decíamos en ese momento, sino que me permite la apertura a una conversación, me permite la apertura a generar un encuentro posterior, me permite la apertura a un conocimiento específico. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y también trabajamos sobre la fórmula AFIN, que en portugués significa al fin. Se compone de 4 pasos que son escalonados. El primer paso, discúlpenme un segundo. Listo, el primer que contarse en datos de impacto, generar un día, abrir de una manera distinta como todo el mundo abre el segundo es focaliza, y es concentrarse en el problema. Discúlpenme un segundo. Les pedimos a todos 2 segunditos para regresar porque parece que tenemos problemas con el internet de Andrés. Entonces les pedimos 2 minuticos, porfa.
Bueno, mientras Andrés se logra conectar otra vez. Mientras Andrés se logra conectar otra vez, que tenemos un poquito, unos temas con el internet, él está intentando ingresar nuevamente, les vamos a ir contando entonces de la feria que vamos a tener. Como les estaba contando ahorita, la feria Más Amor, Más Amistad es en el mes de septiembre, pero tenemos abiertas las inscripciones para postular al día de mañana. Vamos a tener una serie de capacitaciones acerca de marketing digital y de cómo montar nuestra vitrina y nuestra feria. Vamos a tener esas capacitaciones desde el 21 de julio hasta el 29. Son unas capacitaciones súper chéveres de fotografía, marketing digital, cómo organizarnos y cómo organizar toda la vitrina con nuestros productos y servicios y estar muy preparados para el momento de la feria en septiembre. Entonces, les recordamos, les vamos a poner también el link para la inscripción porque sabemos que en la pantalla no se ve a veces muy bien, entonces para que lo puedan tener, lo vamos a tener ahí en el chat. Mi compañera nos lo va a compartir para que ustedes puedan darle clic e irse a inscribirse en la feria y postularse. La idea es que se capaciten muy bien y estén muy listos, reciban todo el acompañamiento durante este tiempo, tanto la capacitación como el acompañamiento en el mes de agosto. Y de esta manera en septiembre podamos abrir la feria y tener muchísimos más clientes potenciales en esa fecha. Vamos a ver si Andrés de pronto ya está conectado. Ahí ya me aparece que se está conectando. Bueno, vamos a darle unos segunditos más que está teniendo inconvenientes con la conexión y con el internet. Listo, Andrés. Ahí nos escuchan. Hola, perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, súper bien. Si quieres, acá estamos ya compartiendo la presentación y nos vas indicando mientras tú hablas. Bien, entonces avancemos porfa a la quinta diapositiva. Ok, entonces estábamos planteando el tema de AFIM, la metodología que tenemos dentro de las presentaciones para la acción. Atrae, el principio es fundamental, evitar arrancar presentándose. Habíamos dado unos tips donde es importante conocer el público objetivo, prepararse en 3D. Eso significa mirar el público desde el público objetivo y lo que pueda pasar con el público objetivo, conocerlos como tal, prepararme desde mi enfoque y mirar también el tema físico. Focaliza es el paso donde nos concentramos en ese problema y en esa solución que vamos a plantear. Involucra es donde amplío los beneficios y hago partícipe a mi público objetivo. Y por último, que decíamos ahorita es fundamental, movilizar. ¿Y movilizar qué es? Buscar que el público objetivo se movilice hacia el objetivo que me he planteado de la presentación, que puede ser de diferentes índoles. Continuemos, por favor. Ok, entonces tenemos que dentro de la apertura, voy a pedir disculpas por la presentación por tema de tipografía, se nos van a desconfigurar algunas cosas, sin embargo, por temas de conectividad no me está permitiendo directamente hacer compartir pantalla. Bien, entonces cuando hablamos de apertura, la apertura se me vincula con el tema de Atrae.
En el cuerpo yo hablo de focaliza, involucra, trabajo cuál es el problema que voy a abordar, cuál es la solución y cuáles son los beneficios, y en el cierre movilizo. Adelante. Entonces vamos a empezar a hablar de cuál es ese enfoque entonces que tengo que desarrollar en presentaciones para que las personas tengan mayor probabilidad de movilizarse como tal hacia el objetivo que estoy planteando. Damos clic. En el primer momento entonces nos encontramos con el neocórtex. El neocórtex es aquel cerebro que está enfocado en la lógica, que está enfocado en el razonamiento. Nos encontramos con el cerebro límbico, esto es teoría de cerebro triuno. En el cerebro límbico nos encontramos todo el manejo emocional, y por último nos encontramos con el cerebro reptiliano. Damos clic por favor para que aparezca, y en el reptiliano nos encontramos con aquel que está enfocado en la supervivencia. Entonces, si miramos esos tres elementos, si miramos el neocórtex, que es la lógica, si miramos el límbico, que es la emoción, y si miramos el reptiliano, que es el instinto como tal, que es la reacción como tal, entonces podríamos decir, venga, para yo poder desarrollar una presentación efectiva, una presentación orientada a la acción, ¿por dónde tengo que arrancar? Normalmente nos concentramos en la razón. Sin embargo, damos 3 clics por favor, nos vamos a dar cuenta que en una presentación para la acción, la emoción es lo primero, la razón es lo segundo y la acción es lo último. Por eso nos encontramos con AFIM, donde yo arranco por atrae, y esa atracción me genera esa empatía con ese arranque de impacto que estoy generando. Después me vinculo a la razón, donde digo, venga, este es el problema, esta es la solución y estos son los beneficios. Y por último me encuentro con la acción, y la acción es: esto es lo que necesito de ustedes, por favor, movilícense a lo que estoy buscando dentro de mi presentación. En ese orden de ideas, con un clic nos vamos a dar cuenta que esa lógica la tenemos que tener supremamente clara. Y la tenemos que tener supremamente clara desde primero abordar la emoción. Por eso es tan impactante el tema de storytelling. O si voy a arrancar con datos de impacto, es arrancar con unos datos de impacto que me permitan vincularme con una emoción que la persona tenga. Cuando hablamos de necesidades humanas, las necesidades humanas fundamentalmente se vinculan con emociones que me permiten movilizarme hacia algo. Es decir, si un cliente tiene una necesidad particular, ese cliente tiene una emoción vinculada para satisfacer esa necesidad. Y si yo soy capaz de impactar esa emoción, voy a tener mayores probabilidades de que al final la acción sea mucho más orientada a eso que estoy buscando. Damos clic, por favor. Bien, entonces con este contexto y con esta introducción, básicamente lo que vamos, dame 4 clics, por favor. Vamos a adelantarnos esta diapositiva. Ok. Entonces, lo más importante en cualquier tipo de presentación es la confianza y la credibilidad. Y vamos a trabajar hoy sobre 3 elementos. El primer elemento son los diferentes componentes que nos encontramos, medios que tenemos para hacer una presentación para la acción, una presentación efectiva. Vamos a mirar el tema de equipos, vamos a mirar el tema telefónico, vamos a mirar el tema chat y vamos a mirar el tema de pitch como tal. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes medios? Normalmente el pitch, y lo hemos visto por diferentes circunstancias, se nos concentra en lo presencial. Hoy por hoy ya vemos que no es así, que yo tengo diferentes herramientas y diferentes medios que siempre hemos tenido, pero hoy con la contingencia que estamos viviendo se hacen y toman una relevancia particular. Entonces vamos a concentrarnos en equipos, y cuando vamos a hablar de equipos, vamos a tener en cuenta que yo tengo varios enfoques de equipos al que puedo hacer una presentación efectiva, y eso trae cambios significativos en la forma como abordo la presentación. La primera es, venga, ¿cuántas personas componen el equipo al que me voy a dirigir? Una cosa es hacer una presentación para una junta directiva, otra cosa es para hacer una presentación para un comité de administración de una empresa, otra cosa es hacer una presentación a un grupo de empresarios que son mi público objetivo, y otra cosa es hacer una presentación masiva en un congreso donde yo puedo tener desde 5 personas, 10, 15 personas, hasta cientos de personas. El contexto ahí cambia. ¿Por qué? Porque normalmente eso se me vincula con una cuestión que se llama pánico escénico. Entonces yo puedo tener... Hay personas que pueden tener más pánico presentando a 10 personas que presentando a 1000. Y eso tiene connotaciones
el ser humano vive todos los días. Uno de los grandes miedos que tiene el ser humano es hablar en público. Y eso hace parte de las presentaciones efectivas, porque muchísimas presentaciones efectivas se pueden dar en diferentes tipos de públicos y en diferentes tipos de escenarios. Entonces, cuando estamos hablando de equipos, tengo que tener en cuenta eso. El primer tip cuando vamos a hablar de una presentación para equipos, que puede ser tanto presencial como virtual, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una presentación virtual donde no tengo contacto directo con la audiencia final, pero hago un proceso de desarrollo de mi presentación. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 1 hora y media, entonces utilizo algunos apoyos para poder desarrollar la presentación. Ahorita vamos a mirar ese tema de apoyos como tal. Sin embargo, como decíamos, la primera sesión no necesariamente tengo que depender de presentaciones, porque la presentación en cierto momento puede volverse en mi contra. Si usted tiene una presentación de 3 minutos y va a demorarse 3 minutos abriendo la presentación jugó en tu contra. Entonces tengo que tener en cuenta ese tipo de elementos. Entonces el primer tip es, vea, ante cualquier cosa sea usted mismo. Comercialmente hay una cuestión que toma particular importancia, y es, como decíamos ahorita, la seguridad, la confianza, la autenticidad es fundamental en los procesos de presentaciones. No tiene sentido que yo cambie cuando vaya a hacer una presentación y salga de la presentación y sea otra persona. Y lo estoy diciendo porque se ve muchísimo. Y se ve muchísimo porque muchas personas buscan generar un proceso de mentoría o imitando otras personas que hacen presentaciones, y la autenticidad es fundamental en este tipo de elementos. Por eso arranco con este tip, y es: siempre sea usted mismo, maneje la autenticidad, sea abierto, sea transparente. Eso engancha muchísimo porque estás poniendo tu corazón y estás poniendo tu ser como tal ante la presentación. Y es posible que se cometan errores, pero si se cometen errores durante la presentación, la misma autenticidad va a permitir que el público objetivo lo entienda y usted mismo pueda abordarlo desde tu propio ser y desde tu propia personalidad. Damos clic, porfa. El tip número 2 es: volvemos al punto del atrae de AFIM. Y el punto de atrae en AFIM es, venga, sorprenda arranque de una manera distinta. Sorprenda en una presentación que se salga de las casillas. Inicie haciendo que el cerebro de las personas diga: ¿y esto qué es? Que genere una expectativa, que genere un enganche, que genere un empoderamiento. Ahí volvemos al tema de: es importante manejar las historias, el storytelling es fundamental, el tema de los datos es fundamental, el tema de metáforas es importante. Identifique una forma que se pueda concentrar. Yo recuerdo hace el año pasado, estábamos con un cliente y una de las personas del equipo empezó una presentación para una empresa de autopartes. Y esta persona empieza contando un viaje que tuvo con la mamá y con el hermano a Tolú en el carro. Y yo me quedé como: ¿y qué tiene que ver el viaje a Tolú en el carro con la mamá y con el hermano, con un grupo de ejecutivos de una empresa de autopartes? Y esta mujer empieza a desarrollar una historia donde literalmente nos metió a todos en la película del viaje de Medellín a Tolú. Y una cosa totalmente personal. Al principio era como: venga, ¿a dónde quieres llegar? Y en algún momento de la historia, una cosa muy breve, muy rápida, no me puedo quedar que mi presentación toda sea una historia porque necesito llegar al punto central. Ella plantea cómo se varó en el camino, cómo tuvo que conseguir un repuesto, cómo eso se vinculaba con la empresa de autopartes, y fue una introducción perfecta primero para que haga las veces de rapport y romper el hielo y generar una presentación de impacto que realmente capte la expectativa y la atención del público objetivo al que me estoy dirigiendo. Continuamos, porfa. Bien, entonces en ese mismo sentido, dale, porfa, clic. En ese mismo sentido, tengo que asegurar iniciar con energía y emotividad, sobre todo cuando estoy hablando de equipos. Eso muestra un componente
vinculación importante. Otra cosa es pararme detrás de un atril y estar hablando en un tono plano. Eso puede generar un primer impacto que no es el adecuado. El primer impacto es absolutamente fundamental. El primer impacto es absolutamente clave. ¿Cómo yo hago para que el primer momento realmente sea memorable para mi audiencia? Paso seguido, entonces nos encontramos y en ese ejercicio de arrancar con emotividad y demás, nos encontramos con dos componentes que debo tener muy presente. Primero es la expresión oral y después es la expresión corporal. Cuando estoy hablando de la expresión oral, tengo que prepararme, tengo que manejar la jerga de mi cliente y de mi propia presentación, teniendo en cuenta que soy experto en el tema que voy a presentar. Sin embargo, tengo que tener en cuenta varios elementos y son elementos que muchísimas veces no somos conscientes. Cuando estamos mirando en la forma en la que hablamos, normalmente nos aparecen las famosísimas muletillas, que pueden ser de muchos calibres, desde el cierto, sí, ya, o sea, muchísimas muletillas que pueden presentarse. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es empezar a hacer un ejercicio de generar conciencia de la muletilla en mi discurso, sobre todo cuando estoy haciendo una presentación a un público que tiene gran importancia para nosotros. ¿Qué es una muletilla? Una muletilla es un sistema de defensa que nuestro cerebro activa cuando tenemos silencios en nuestro discurso. Entonces, cuando tenemos un silencio, lo cerramos con ese tipo de lo que llamamos muletilla. Es posible que yo no las conozca, pero ¿qué tengo que hacer? Empezar a pedirle a personas cercanas a mí que me cuenten cuál es la muletilla más reiterativa que yo tengo en el discurso. Y eso puede ser muy interesante y te puede dar una sorpresa, porque muchísimas veces, como repito, no somos conscientes de ella. Pero el interlocutor sí es consciente de esa muletilla. Y esa muletilla, dependiendo del calibre de la muletilla, puede ser ofensiva, puede ser cansona, puede desconectar, porque cuando la muletilla es muy reiterativa, la persona tiende a concentrarse en la muletilla. Nos pasó hace poco con un ejercicio interno en la empresa, donde estábamos haciendo una actividad con el equipo que tiene contacto con clientes y estábamos analizando muletillas y nos dábamos cuenta de una muletilla que era muy marcada, y era: cierto, ¿me entiende? Cierto, sí me entiende. Cierto, sí me entiende. Y incluso hicimos el ejercicio con un cliente que era muy cercano y nos lo hizo ver. Y a partir de ese momento, cuando vos haces conciencia de esa muletilla, podés empezar a gestionarla de una mejor manera. Es posible que las muletillas nunca desaparezcan, pero sí puedo aprender a gestionarlas. Y es que cuando tengo un silencio, puedo no verbalizar la muletilla. Aunque la muletilla esté conmigo, no verbalizarla me va a ayudar mucho y me va a dar mayor consistencia en mi discurso. Evitar al máximo los superlativos: grandioso, magnífico, súper grande, somos los mejores. Mantener un discurso aterrizado y profesional. Cuidado con el yoísmo, que suele suceder muchísimo en discursos y suele darse mucho cuando se arranca con presentaciones, y el yoísmo es: yo hice, yo logré, yo gestioné, yo soy el mejor, yo. Eso incluso se convierte en una muletilla que tiende a desconectar a tu público objetivo. Y definitivamente utilizar un lenguaje cercano, y con esto me vinculo con el primer tip, en el cual estamos hablando de: sea usted mismo. La cercanía, la autenticidad, el flow te permite tener una mayor capacidad de presentación, y la gente lo nota. La gente nota cuando se está fingiendo, cuando la cosa no es auténtica. El ser uno mismo es una herramienta supremamente importante para este proceso de presentaciones efectivas. Y después de la expresión oral, que en la expresión oral obviamente tengo que tener en cuenta elementos de entonación, elementos de vocalización, elementos de velocidad. Yo soy uno de los que soy consciente que hablo muy rápido,
y muchísimas veces lo digo antes de, venga, yo cuando me apasiono y cuando estoy montado en la película, tiendo a hablar rápido, por favor, en algún momento me paran y me hacen la pregunta que tengan que hacer en caso de que por mi misma velocidad las personas se pierdan. La vocalización es fundamental, el tema de la entonación es muy importante porque te permite mantener el hilo conductor y el enganche con tu público objetivo. Bien, entonces siguiendo, tenemos el lenguaje corporal. Y cuando estamos hablando de equipos, sobre todo cuando estamos hablando de elementos presenciales, y por ejemplo en este momento que yo estoy aquí con ustedes, hay una cosa que empieza a estorbarte mucho y son las manos. O sea, ¿qué hace uno con las manos? Las manos son la manera en cómo yo voy moviéndome en la medida que mi discurso se va desarrollando. Porque si en este momento yo digo que estoy hablando de algo muy amplio o que estoy hablando de algo muy angosto, yo necesito que eso sea coherente con mi discurso. Las manos se movilizan de acuerdo a, porque si yo dejo mis manos quietas y cuando estoy en una presentación me quedo totalmente estático, eso va a generar un nivel de estrés inclusive en las personas y puede volverse bastante aburrido. La postura es supremamente importante. Si estoy en un evento presencial, evitar también esas muletillas y esos tics que se dan en las manos, de tener cosas en las manos. Lo he planteado en diferentes escenarios. Si usted es de los que sufre de ese pánico escénico que le da tembleque, evite tener algo en la mano que se le vea el temblor y que lo haga evidente, o si está señalando, el señalador se vuelve una cosa loca cuando está señalando. Evitar, yo soy de los que dice que evitar tener cosas en la mano en una presentación evita que eso te incremente el nivel de ansiedad que puedas tener. Los movimientos, generar unos movimientos fluidos, tranquilos, y unos movimientos también que denoten confianza, unos movimientos que denoten seguridad alrededor de lo que se está presentando. Seguridad en los desplazamientos. Cuando estoy en una presentación presencial, desplazarse funciona mucho porque denota confianza, denota cercanía, inclusive acercarse al público tiende a funcionar. Y cuando estoy en un ambiente digital, tener herramientas que me permitan soportarme funciona mucho. Tener algo que yo pueda en algún momento explicarle a mi público objetivo algo escribiendo y demás funciona. Ejemplo particular, yo tengo acá detrás un tablero que en algún momento, si algo se presenta, puedo utilizarlo, puedo poner la presentación a un lado, ya no voy a utilizar presentación y venga que yo hago mi presentación desde el tablero y desde mi propia capacidad como experto en un tema determinado, que es el tema que estoy llevando a esa presentación efectiva. Y el lenguaje corporal, ese lenguaje no verbal tiene que ser orientado al lenguaje verbal. Yo no me gano nada con arrancar con una voz enérgica, pero que mi cuerpo denote baja energía. Yo tengo que mostrarme en una estructura integral y estar sincronizado tanto en lo verbal como en lo no verbal, y también en aquello paralingüístico, en la forma como yo digo las cosas. Por eso el entrenamiento en las presentaciones efectivas es supremamente importante, porque muchísimas veces no es lo que digo, es cómo lo digo, y lo paralingüístico lo tengo que controlar. Lo paralingüístico es ese tono que yo le inyecto a ciertas palabras para que tengan un poder o para que jueguen en contra mía en algún momento. Bien, tenemos entonces en este componente de verbal y no verbal, de esos tips de expresión oral y expresión corporal, llegamos al tercer punto, al tercer tip, y es, venga, cuidemos las ayudas audiovisuales. ¿Qué es cuidar las ayudas audiovisuales? Cuidar las ayudas audiovisuales es básicamente validar qué herramienta voy a utilizar y cómo la voy a utilizar. Entonces, continúa, porfa. Yo tengo la más usada, bueno, tenemos Prezi, tenemos N cantidad de herramientas, G Suite trae también herramienta de presentaciones, obviamente tenemos PowerPoint. Yo estoy tomando PPT como un estándar de presentaciones, y tengamos en cuenta varias cosas. La primera, me voy a ir al principio de cuándo sí y cuándo no utilizar la presentación. Ahorita, en un rato vamos a ver el tema de pitch, pero cuando hablemos de pitch me voy a dar cuenta que el pitch es un discurso y una herramienta que me permite hacer presentaciones puntuales y concisas en una estructura de corto tiempo.
Eso significa que yo puedo tener un pitch en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y, por ejemplo, nosotros que participamos en muchísimas convocatorias de apoyo a empresas, la semana pasada tuvimos un pitch que nos duró 3 minutos y venga, usted tiene 3 minutos, 4 minutos de preguntas y para de contar y a partir de ahí se hace la evaluación. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué es lo realmente importante que yo tengo que tener en esa presentación corta? Y si yo tengo una presentación muy corta de 3 minutos, yo pondría sobre la mesa la pertinencia de utilizar un apoyo audiovisual. De hecho, pasó que también estuve en una actividad como jurado, pasó que una persona tenía 5 minutos de pitch para hacer una presentación y se gastó 2 minutos en un video. Yo tengo que mirar que realmente el tiempo que yo tenga define el alcance que yo voy a desplegar en mi presentación. Entonces, en las presentaciones que se vayan que cuando sean pertinentes, tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, la norma de los 3 segundos. Y es que cada slide, que cada apoyo que vayas a tener pueda ser leído y sobre todo comprendido en un margen de 3 segundos. ¿Eso qué significa? Eso significa evitar saturación de textos, eso significa evitar saturación de gráficos, eso significa que lo que está ahí simplemente es una guía para mí y un soporte para el usuario final de mi charla, para ese público objetivo. Tener en cuenta el tema de colores. Si yo tengo un blanco y voy a colocar una letra amarilla, no se va a ver. Tener el tema del color es muy importante. Que yo tenga el enlace, que la presentación sirva de enlace, porque ese es uno de los grandes objetivos que tienen los apoyos audiovisuales, y es que me permite a mí mantener el hilo conductor. Porque muchísimas veces, cuando yo, por ejemplo, tengo 30 minutos y voy a hablar de una manera abierta sin presentación, por mucho que me prepare, es posible que empiece a desviarme en algunos puntos y eso haga que la presentación no tenga un enlace tan estructurado. ¿Qué hace entonces un apoyo audiovisual, una presentación? Lo que hace es asegurar que yo tengo el hilo conductor y que si me estoy separando, el siguiente slide va a volver a traerme al punto inicial. En los espacios, el espacio negro, cuando estamos hablando de presencialidad, es muy importante, sobre todo porque permite concentrar la atención en el presentador. La presentación es un tema muy importante, pero reitero, lo más importante es el presentador como tal. La presentación tiene que ser el eje central y la presentación no se puede concentrar en un PowerPoint, en un Prezi, en cualquier otra herramienta, sino que a la larga la presentación somos nosotros mismos. En ese orden de ideas, cuando voy a hablar de un elemento supremamente importante, puedo apagar la presentación desde un clic, todos los sistemas permiten hacerlo, para concentrar la atención en la explicación directa. Y siempre hay que tener en cuenta que evitamos leer. La presentación no es un elemento de lectura como tal, sino que es un elemento solamente de guía dentro del proceso de presentación. Bien, entonces cuando seguimos en este tema ya tenemos elementos a considerar: expresión verbal, expresión corporal, el tema de las ayudas audiovisuales que tienden a funcionar. Hace las semanas anteriores que tuvimos el encuentro, decíamos, el promedio que uno puede gastarse siendo incluso algo apretado es de 3 a 4 minutos por slide. Entonces, si yo tengo una presentación de media hora, una presentación de 10 slides, creo que es algo plenamente suficiente, incluso para más tiempo, porque recuerden que es solamente un hilo. Si yo voy a tener una presentación de 50 diapositivas para una charla de 30 minutos, voy a empezar a correr y eso va a significar que en algún momento de la presentación, con el tema de tiempo, que es otro de los tips que tenemos acá planteados, voy a tener que empezar a correr y a saltarme información relevante dentro de la presentación. Cuando estamos hablando, y me voy a concentrar en este tip 4, cuando estamos hablando de presentaciones, la gran diferencia que nos encontramos de un grupo pequeño a un grupo grande es la capacidad que tiene el público de generarme presión. E irónicamente puede generar menos presión un público muy grande que un público pequeño.
¿Cuál es la razón? Que si yo tengo 10 personas al frente, esas 10 personas tienen la mirada puesta en mí, dentro de mi presentación. Y eso me puede generar un nivel de ansiedad importante, me puede generar un nivel de ansiedad que en algún momento me puede bloquear, me puede generar un pánico escénico. Pero cuando tengo muchas personas, esas personas, aunque todas me estén mirando, mi percepción va a ser distinta. Entonces, cuando estamos hablando de grupos pequeños, 10, 15, 20 personas, y eso le pasa a uno desde el colegio. Uno en el colegio, cuando hacía una presentación en el grupo como tal, uno tiende a concentrarse en aquella persona que tiene mayor influencia. En este caso, ¿quién? El profesor. Entonces, el profesor muchísimas veces, o la profesora, le decía a uno, venga, explíquele al grupo. Y uno empezaba a explicarle al grupo y volvía y se concentraba en esa persona. Cuando estamos hablando de grupos pequeños, evite centrar la atención en una sola persona. Varias razones. Normalmente centramos la atención con la persona que más influencia tenga. Eso es una tendencia natural dentro de presentaciones. Sin embargo, tiene cosas en contra, y es que el resto de las personas se pueden sentir excluidas y la persona a la que estoy concentrando la presentación puede sentirse intimidada, y eso puede jugar en contra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dirigir la mirada de una manera homogénea a las personas como tal, al grupo de personas a las que me estoy dirigiendo, con un contacto directo. Si tengo una me pone, me dispara los nervios, mirar a los ojos. Una técnica sencilla es mirar al centro de la frente, evitar tener un contacto si eso te genera niveles altos de ansiedad. Sin embargo, tener un contacto visual con las personas en grupos pequeños es supremamente importante, cosa que no pasa en grupos grandes. Si yo estoy en un gran auditorio, mi mirada no se va a concentrar en una persona. Puede suceder que yo me concentre en una persona de primera fila y demás, pero yo tengo que concentrarme en todos, y para eso la técnica es generar miradas generales, generar miradas al fondo, y ahí yo lo puedo manejar de mejor manera. En grupos pequeños sí es evitar hacerlo. Cuando estoy hablando de presentaciones digitales, por ejemplo, por este medio, y ahora que estamos todos metidos en todo este tipo de herramientas, en Meet, en Zoom, en Teams, que Teams ha venido haciendo unos mejoramientos muy importantes para generar visual de múltiples personas en pantalla, es importante que si usted está haciendo una presentación, por favor, prenda la cámara, que lo vean. O sea, que vean tu energía, que vean, que te vean cómo estás. A muchísimas personas les genera dificultades hacerlo, pero personalmente no considero una presentación tan efectiva si solamente estoy en audio. Obviamente habrán circunstancias que exijan llevar a ese punto, pero considero que mostrarse dónde estás, mostrar tus movimientos, mostrar tus expresiones, funciona muchísimo. Así el resto de la gente estén sin la cámara, que vos puedas tener esa presentación y puedas mostrarte, considero que es muy importante. Y ahí este tema de no concentrarse en personas específicas cambia el contexto, porque ya no estoy hablando de la mirada, porque mi mirada no se concentra en ninguna parte, pero sí podría llevarse a cierto señor tal, o sea, empezar a concentrarme, pero dentro de mi discurso con una persona. Tengo que diversificar el proceso de atención para no ir a generar dificultades en ese sentido. Bien, tengo el siguiente tip, y este tip lo planteamos desde la vez anterior, y es ojo con el tiempo. O sea, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo es oro. Si a vos en una presentación tenés 5 minutos, valide y tome su celular y venga. Voy a validar que sean realmente 5 minutos. Si estás acompañado, entonces valídenme el tiempo. En muchísimas oportunidades el tiempo es validado por una persona externa, entonces tengo que empezar a generar esa validación del tiempo, porque eso me da muchísima más proyección de confianza, me da muchísima más credibilidad, y tengo que ir preparado para generar procesos de adaptación. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado que llegamos a una reunión donde tenemos 30 minutos y porque se corrió la agenda de la junta, del cliente, de cualquier circunstancia, nos dicen, ve,
para no cancelarte la reunión te vamos a dar 5 minutos. Y vos venías con todos los juguetes montados para 30 minutos. Nada, punto. Adaptación, ya no tengo 30, tengo 5, manejo el tema, tengo toda la estructura identificada y ya voy a pasar de una presentación de 30 minutos a un pitch de 5 minutos como tal. El tiempo hay que validarlo y hay que tenerlo siempre muy presente dentro de la estructura de mi presentación, porque el tiempo siempre va a variar. Inclusive es posible que dentro de una reunión yo tenga media hora y algo pase dentro de la reunión y se acorte el tiempo. Qué pena, ya no tenemos la media hora, tenemos algo urgente que atender, tenemos 4 minutos máximo. En ese momento yo tengo que generar todo el proceso de adaptación y eso hace alarde de la capacidad de recursividad que se tenga. Listo, si tengo media hora y voy con una presentación y voy haciendo toda la estructura y me lo plantean en 5 minutos, la presentación ya no aplica. Tengo que cambiar toda la estrategia, tengo que cambiar toda la estructura, entonces tengo que ir preparado a ese tipo de situaciones y circunstancias que son normales. Siempre dentro de las presentaciones nos vamos a encontrar una serie de dificultades que pueden hacer que nuestros planes no se desarrollen como normalmente los habíamos planteado. Dentro de este tiempo hay algo que necesitamos abordar y es el siguiente tip y es, venga, ¿cómo yo abordo mi nivel de ansiedad para hacer una presentación? Hay algo importante, pasamos porfa, hay algo muy importante y es el nivel de ansiedad no va a desaparecer. O sea, reitero lo que decía ahorita, el miedo es una de las cosas más... el miedo a hablar en público es uno de los miedos más comunes en el ser humano, está en el top de los miedos. ¿Y eso qué significa? Que siempre vamos a tener nervios. El conferencista más experimentado de todos, antes de salir a una conferencia, va a sentir nervios, va a sentir ansiedad, va a sentir ciertos síntomas con los cuales yo tengo que convivir. Por ejemplo, yo siempre que voy a tener una charla, antes siento un vacío en el estómago, me sudan las manos, pero ya empieza la charla y pasa automáticamente. Yo acepto ese nerviosismo como parte normal del proceso, porque si ese nerviosismo empieza a tomar control nuestro, ese nerviosismo nos puede bloquear y ese bloqueo nos puede traer muchísimas dificultades. Estar nervioso en una presentación es absolutamente normal y por muchos años que pasen vas a seguir sintiendo niveles de ansiedad. Obviamente no al nivel de la primera presentación que ibas a hacer, porque la experiencia también te va dando seguridad y te va dando ciertas herramientas, pero el nerviosismo cuando me voy a enfrentar a un público está ahí. ¿Cuál es el foco en el que queremos concentrarnos en este tip? Es la autenticidad. Te permite fluir. Usted es el experto, usted es el que maneja el tema, usted es el que tiene la preparación. Ahora, yo para eso necesito, y para poder generar ese control en el flow, necesito tener plan A, plan B, plan C. Porque si yo estoy en una presentación de 30 minutos y me dicen ya tengo 4 y yo no tengo un plan B y yo me bloqueo si no tengo la presentación y si no tengo las herramientas como lo había planeado rigurosamente, vas a tener una dificultad porque eso te va a traer un nivel de nerviosismo que te puede bloquear. Incluso llegar al momento de decir, no, yo prefiero tener la presentación otro día porque sí necesito los 30 minutos. Y el punto es, usted necesita la oportunidad de hacer la presentación. Usted no necesita un tiempo estándar para hacer su presentación. Puede hacer una presentación ahorita lo vamos a ver, en 140 caracteres, un tweet pitch escrito. Puede hacer una presentación en 30 segundos, puede hacer una presentación en 1 minuto. El tiempo no es significativo. La estructura me permite adaptarme en el tiempo. Entonces, en este tema, obviamente el proceso de experiencia y de enfrentarme me va a dar dando herramientas, pero el nerviosismo siempre lo vamos a tener. El siguiente tip es conoce tu espacio, sea digital o presencial, conozca el espacio. Y la ansiedad sea presencial o virtual también, enlazándome al tip anterior. ¿Por qué? Porque es que estar en un proceso de
presentación donde vos no estás viendo a nadie, donde pueden haber cientos de personas conectadas, te van a generar un nivel de ansiedad. Y puede que te genere un nivel de ansiedad superior porque cuando vos estás en un entorno presencial, vos ves el lenguaje corporal de las personas y la vinculación que tienen con tu presencia, con tu presentación. Cuando estamos hablando en lo digital, eso no sucede y eso puede generar niveles de ansiedad mayores. Sin embargo, en lo digital tengo ayudas adicionales. En lo digital vos puedes tener el pastel al lado, puedes tener unas hojas acá regadas, puedes tener diferentes herramientas, pero que ojo, que esas herramientas que tenés en lo digital no te desconecten. No puedes concentrar tu esfuerzo de presentación en lo que necesitas pastelear, porque es que vos tenés la información directamente. Y ahí es importante tener eso en cuenta. En este tip estamos hablando entonces de conocer el espacio. Conocer el espacio físico o digital es muy importante. Por ejemplo, nosotros en la empresa utilizamos Microsoft Teams. Para esta sesión Cámara de Comercio tiene toda la suite de Microsoft y obviamente usa Microsoft Teams y es importante minutos antes de entrar que todo esté funcionando correctamente. Pueden pasar mil cosas. Pues, ahorita funcionó todo perfectamente y se cayó la llamada, pero yo debo entrar a familiarizarme con las herramientas digitales que voy a tener, sea un Webex, sea un Zoom, cualquiera. Si no estoy familiarizado, entrar a familiarizarme y así esté familiarizado, entrar para validar que las cosas estén funcionando correctamente. Y cuando estamos hablando de un entorno presencial, súper importante poder validar de cierta manera ese espacio. Conocer el espacio te va a apoyar para tener mayor confianza, para saber dónde te vas a ubicar, cómo te vas a mover, cuál va a ser el contexto que vas a tener para poder mover la presentación, si vas a poder llevar tu computador o no, si vas a tener un tablero o no. O sea, conocer el espacio te va a permitir solicitar cosas que sean importantes para tu presentación y poder sentirte más con un mayor nivel de seguridad dentro de la presentación como tal. Hay un elemento súper importante en el slide siguiente y estamos hablando del humor. A ver, este tema tiene pros y contras, tiende a funcionar muy bien. El humor realmente es una gran herramienta y esa herramienta es cómo yo de una manera jocosa, auténtica, puedo imprimirle diversión a mi presentación. De hecho, desde el mismo storytelling, yo voy a tener un enganche de presentación, con lo que les hablaba ahorita de la persona del equipo en la presentación de ejecutivos de la empresa de autopartes. Ella empezó a contar literalmente toda la historia y lo hizo de una manera muy jocosa. Y esa manera jocosa fue... nos reímos, o sea, los ejecutivos se rieron, fue una cosa súper bacana, pero lo manejó con un nivel de hasta cierto punto, porque puede volverse en algo contraproducente. Cuando, por ejemplo, miramos en el ítem 3, me pongo a bromear con cosas que no puedo bromear, o sea, con temas políticos no puedo bromear, con temas religiosos no puedo bromear, con temas deportivos y que menos, con temas, hay temas que literalmente no se dan para ese tipo de cosas y si voy a utilizar el humor como una herramienta en mi presentación, tengo que a partir del conocimiento del público saber qué sí y qué no es gracioso. Exagerar de uno mismo tiende a funcionar, reírse de uno mismo tiende a funcionar porque no me estoy metiendo con nadie, me estoy metiendo conmigo mismo inclusive a veces exagerar la realidad tiende a servir como un elemento de vinculación, de rapport, de empatía. Entonces el humor es importante, pero tengo que saber manejarlo en caso de que se quiera utilizar como una herramienta, teniendo en cuenta que hay personas que dentro de su personalidad son muy orientadas a ese ítem. Muy bien, quisiera hacer un stop en este momento y preguntarle a Manuela si tenemos preguntas en este momento planteadas para que vayamos abordándolas en este momento. Listo, Andrés. Pues les hacemos la invitación para que sigan realizando sus preguntas. Tenemos una pregunta, ya te la voy a leer. Dice, buenos días, Andrés. El storytelling me parece una herramienta única. Sin embargo, ¿lo recomiendas para todo tipo de presentación
por ejemplo, un tema más de orden emocional y psicológico. Pienso en la credibilidad o seriedad del tema. Bien, yo storytelling lo puedo manejar desde diferentes perspectivas. Inclusive, cuando uno mira la tradición de un pitch, la tradición del pitch se orienta al ¿sabías qué? Yo puedo, y ese ¿sabías qué? Orientado al manejo de datos de impacto que me permitan la apertura del discurso. El storytelling se puede vincular con diferentes elementos y yo puedo estirar el storytelling o encogerlo tanto como yo quiera. Yo puedo manejar un storytelling serio, yo puedo manejar un storytelling que no me permita irme tanto al cuento, al mito, a la leyenda, sino manejar un caso real, una historia real, y dentro de esa historia incluir los datos. El punto del storytelling es que el storytelling es una herramienta súper versátil y es una herramienta que me le caben muchísimas cosas. Ahora, ¿dónde está el quick del storytelling? Cuando estamos hablando de captar la atención de las personas, cuando arranco mi presentación, es que el storytelling tiene que ser corto. Y cuando estoy hablando de corto es, venga, que un storytelling de 1 minuto ya es largo para una apertura, porque cuando yo estoy hablando de la apertura, cuando estoy hablando de ese momento de a fin de la trae, ese momento de afil de la trae tiene un tiempo muy limitado de captura de la atención y ahí estamos hablando de 15 a 30 segundos. Entonces el storytelling tiene que ser puntual, tiene que ser preciso y tiene que ser adaptado al público objetivo. La persona de mi equipo se montó en ese storytelling porque dentro de la investigación, yo después hablaba con ellos, vení, vos de dónde sacaste empezar con una historia como la que arrancaste con ese público objetivo. Y ella me dice, investigando a las personas que estaban ahí, había una persona que era muy amante de los viajes por tierra y eso me dio pie para poder hacerlo. Entonces tengo que adecuar mi storytelling a ese público objetivo. Podría llevar un storytelling mucho más flexible, mucho más fantástico a un tema serio, podría hacerlo manejándolo con mucha filigrana y en ese tema serio necesariamente ingresándole y haciéndole la mezcla de datos de impacto. Reitero, un storytelling puede ser un caso real, o sea, como yo cuento una historia a través de algo que realmente pasó o inclusive contando una historia que al cliente le pasó para que el cliente se identifique y yo pueda llegar a dar un preámbulo de la solución al problema que estoy planteando en el storytelling. Entonces, ahí es utilizar la versatilidad del storytelling, que puede ser una metáfora, que puede ser un caso, que puede tener diferentes matices, adecuándolo a ese primer momento previo a la apertura, donde yo investigo, donde yo hago todo el proceso de planeación de mi presentación y evalúo la pertinencia del storytelling si lo voy a aplicar. Si no, arranco con datos específicos que me permitan generar un contexto al público objetivo alrededor del tema que voy a tratar. Listo, Andrés. No tenemos más preguntas. Los invitamos a que sigan realizando sus preguntas en el chat. Si quieres podemos continuar y ahorita más adelante revisamos. Perfecto, bien, entonces vamos a entrar en el segundo bloque, que es presentaciones por correo electrónico. Entonces uno diría, no, es que las presentaciones efectivas, las presentaciones de impacto, las presentaciones para la acción, necesariamente tienen que tener una interlocución de cierta manera face to face. Y cuando uno va a mirar, realmente no, vos puedes hacer presentaciones por diferentes herramientas. Aquí tenemos el correo electrónico, vamos a plantear el chat, yo puedo hacer una presentación efectiva grabándome 30 segundos con el celular y mandándole esa grabación a la persona, puedo hacer una presentación efectiva con un enfoque de podcast que tiende también a funcionar, tiende en este momento a funcionar muy bien. Hoy por hoy el podcast es una de las herramientas más usadas a nivel de presentaciones, el video sin lugar a dudas, el texto en el chat sin lugar a dudas y el correo electrónico no es la excepción. ¿Qué me permite el correo electrónico? Poder generar una planeación y un mayor control de mi presentación, porque el correo electrónico le caben muchísimas cosas. Al correo electrónico le caben hipervínculos, le caben enlaces, le cabe texto, le cabe imagen y en ese correo electrónico
yo puedo desarrollar una presentación lo suficientemente clave como para que el usuario realmente sienta un enganche. Hay un montón de riesgos porque una presentación efectiva que es muy decorada y que es muy, muy vistosa puede confundirse en muchísimas oportunidades con spam, y eso puede hacer que cuando el correo electrónico me entre yo lo abra y vea tanto color que yo automáticamente lo asocio con publicidad y ni siquiera lo mire. Entonces tengo que tener un punto de equilibrio en ese sentido. En correo electrónico, ¿qué es lo más importante? En el correo electrónico lo más importante es el asunto del correo, y el asunto del correo debe tener una denominación que realmente atraiga a la persona. Denominación que atraiga a la persona en el asunto muchísimas veces, y en este momento se está empezando a utilizar muchísimo a muchos niveles, que el asunto del correo sea una pregunta que te enganche, ¿cierto? Y que te diga como que, hey, yo quiero más. Lo vemos en los medios de comunicación, las noticias están empezando a plantearse en preguntas. ¿Quieres saber cómo está el COVID en Antioquia? En vez de decir las estadísticas del COVID en Antioquia. Yo tengo que validar que ese primer fragmento, que no va a tener una extensión de más de 6 palabras, realmente enganche la persona. Porque ya aquí la apertura no es mi discurso inicial, mi apertura no es el storytelling, sino que mi apertura se reduce en correo electrónico a 5 o 6 palabras que son el asunto. Y ese asunto va a tender a generar ese clic de apertura. Una vez adentro, evitar tener elementos supremamente coloridos. Y supremamente coloridos es que cuando yo voy a entrar a un correo electrónico, el encabezado tiene que ser, nosotros recomendamos que el encabezado sea textual, que el encabezado no sea una estructura de imagen y de video de entrada, porque se tiende a llevar mucho a la publicidad, y por correo electrónico la publicidad genera un nivel de resistencia en muchísimas personas. Entonces es un encabezado donde aplicamos exactamente la misma estructura, una estructura donde yo tengo un arranque que me da un contexto general. En el correo electrónico la idea no es dividir 4 párrafos como lo plantea la FIN, yo lo parto por la estructura de una presentación efectiva, una apertura con unos datos claves, en el centro donde yo tengo el cuerpo, donde voy a plantear el problema, la solución y las ventajas, y voy a hacer una solicitud específica, y adicional puedo colocar hipervínculos, pero que el primer encabezado del cuerpo del correo electrónico sea contundente, y que ojalá en la medida de lo posible ninguno de los párrafos que voy a utilizar supere las 80 palabras para poder tener mayor facilidad de lectura y mayor contundencia. Bien, entonces en presentaciones de mail lo primero que tenemos que mirar es evaluar si es el medio para hacer una presentación, en qué momentos se da. Por una solicitud explícita de un cliente, por favor, mándame un correo electrónico, no te puedo atender, mándame el correo electrónico para tener la información y con ese contexto podemos hablar después, o porque no he podido tener un contacto directo con la persona y tomo la decisión de ir a un correo electrónico, pero tengo que evaluar si realmente es el medio para hacerlo, con un agravante. Bueno, si la persona ya me conoce es una cosa, pero si la persona no me conoce será otra cosa totalmente distinta. Si la persona no me conoce, el correo electrónico será el medio inicial para yo poder hacerlo. Eso es una pregunta que cada uno dentro de la estructura y la estrategia del modelo comercial de sus empresas se lo irá definiendo, teniendo en cuenta que es una super herramienta, y que es una super herramienta que tengo que cuidar que no sature, porque si le mando un correo electrónico, y obviamente tengo que tener en cuenta temas de habeas data, tengo que tener en cuenta toda esa estructura, pero evitar saturar, porque yo tengo que darle espacio al correo electrónico para que la persona no lo empiece a considerar como un spam, porque si yo le mando un correo electrónico y la persona me da respuesta, yo le empiezo a mandar correos electrónicos diarios o cada 2 días, voy a empezar a saturar la persona. En correo electrónico, fundamental mantener un lenguaje profesional. Ojo con esto. Si usted tuvo un primer contacto con la persona y la persona le dijo, mándame el correo electrónico, y usted se da cuenta que la persona es súper cercana, súper abierta, que inclusive fue de abrazo, inclusive me voy a ir pues por una cosa muy paisa, te dijo, no, ve,
parcero, mándame por favor un correo electrónico que ahora no te puedo atender. Eso no significa que en el correo electrónico le vas a decir, hola, parcero, ¿cómo estás? Entonces, o sea, tengo que mantener un lenguaje profesional. El lenguaje profesional dice mucho dentro de los correos electrónicos. La formalidad en el correo electrónico, no yéndonos a una formalidad extrema, una formalidad normal que me permita mantener un lenguaje profesional. Continuamos, porfa. Dentro de la estructura de correo electrónico, también tengo que mirar elementos claves, como si estoy escribiendo un correo electrónico desde el celular. Muchísimas veces confundimos el correo electrónico del celular con el chat. Entonces ahí tenemos acceso absolutamente a todo. Tenemos acceso a los emoticones, tenemos acceso a los GIFs, tenemos acceso a un montón de cosas. Profesionalmente hablando, en un correo electrónico corporativo, evitemos ese tipo de cosas. Sobre todo, inclusive cuando le colocamos en el asunto 5 emoticones de manitos y signos de admiración y un montón de cosas, eso tiende, cuando la persona lo ve, y hagámoslo desde una perspectiva personal, cuando vos lo ves, tendés a confundirlo con un spam. Entonces necesitamos mantener ese, y esto hace parte del mismo lenguaje profesional. Y responder directo, responder en un tiempo récord es importante cuando hablamos de presentaciones efectivas, responder en unos buenos niveles de servicio. El correo electrónico funciona muy bien porque va a denotar interés por lo que la persona te está respondiendo, y obviamente leer bien los correos electrónicos, porque muchísimas veces generamos respuestas descontextualizadas porque no leemos bien el correo electrónico o lo leímos de afán y entendimos algo, y cuando respondimos estamos respondiendo algo que no tenía nada que ver directamente con la realidad. Bien, no apresurarnos. Y no apresurarnos es mandar un correo electrónico. Continuamos, porfa, mandar un correo electrónico y esperar a que nos respondan inmediatamente. Esto también aplica para el chat. Escribir simple y claro es un elemento clave. No decorar tanto. Con los tecnicismos tenemos que tener muchísimo cuidado, porque tenemos que escribir de una manera entendible para muchas personas, porque muchísimas personas no tienen acceso directo a su correo electrónico. ¿A qué me refiero? Que hay personas en las organizaciones que tienen un bloque tan gigante de correo electrónico que necesitan hacer un filtro por una persona para que le llegue lo que realmente es de interés. Entonces, yo puedo estar dirigiéndome a un ingeniero en términos súper técnicos, pero si ese ingeniero tiene una persona que hace un filtro de los correos electrónicos, es importante que se entienda el mensaje de una manera clara y simple. Continuamos, porfa. Damos dos clics. Bien, esto ya es un tema más de... Continuamos a la siguiente, porfa. Esto ya es un tema más de etiqueta. Cosas básicas como no escribir en mayúsculas, como no escribir en mayúscula, por ejemplo, el encabezado, a no ser de que sea algo súper urgente y yo ya conozca a la persona. Las mayúsculas denotan agresividad, denotan cierto nivel de resistencia cuando uno le escriben en mayúsculas, y póngale que te escriban en mayúsculas en rojo, eso ya va a tener otro impacto. Ojo con la ortografía, fundamental el tema ortográfico dentro de tus presentaciones, en todo momento en tu presentación, y puede pasar, puede que uno tenga un error, y es más fácil uno bajar la presentación, corregir el error y continuar. Yo prefiero hacerlo, particularmente porque a mí me ha pasado. En un momento que uno mire la presentación, venga, eso está mal escrito, discúlpenme un momento, cuadro, obviamente depende del contexto, pues, porque no se podría hacer en todos los contextos, y eso lo tengo que tener en cuenta. Otro elemento a tener claro durante el correo electrónico es, si usted va a adjuntar algo, asegúrese de que el adjunto está. Que también por las carreras, adjunto el documento, yo no sé qué, la persona te dio la oportunidad, y si no lo adjuntaste, damos un clic adelante, por favor, y si no lo adjuntaste, la persona vas a quedar como, vení, es el primer momento, es el primer acercamiento que tenemos. Es el primer acercamiento que tenemos, y mira que tenemos, no te llegó el adjunto. Verificar las direcciones de correo electrónico es importante. Ojo que muchísimas veces, por querer llegar a alguien, queremos llegar a alguien conectando el correo electrónico con copia al jefe, para que si la persona no lo ve, entonces el jefe lo vea, y eso
tiende a generar resistencias importantes. Validar las direcciones electrónicas a las cuales va a llegar el correo electrónico es uno de los elementos fundamentales. Usar las palabras mágicas funciona muchísimo y eso lo planteamos en muchísimos contextos. Para mi hija es fundamental el por favor y el gracias. Esas palabras tienen un significado muy importante incluso en el correo electrónico y ni hablar en el chat. Y nunca escale un conflicto por correo electrónico, ni por chat tampoco. O sea, si se está empezando a generar un conflicto por ese medio, es preferible tener un contacto telefónico o presencial para evitar dificultades que se puedan tener en ese sentido. Bien, en ese orden de ideas, esos son los tips que tenemos en el correo electrónico. El correo electrónico es una herramienta absolutamente clave, es una herramienta muy importante y esa herramienta tenemos que tenerla en consideración siempre porque es un elemento que nos permite movilizarnos de una manera escrita y tener un impacto dentro de lo que necesitamos en nuestras presentaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Manuela? Andrés, hola, no tenemos preguntas por el momento, entonces puedes seguir tranquilo. Parece que de nuevo tenemos problemas con el internet de Andrés. Denos 2 minuticos, por favor. Ah, ya está aquí. Discúlpenme un momento, me voy a mover despacio. Bien, regresé, ¿me escuchan? Sí, Andrés. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar en este momento las presentaciones por chat, que es una herramienta súper valiosa. ¿Por qué? Porque el mismo Zoom, Meet, Webex, Teams, todas las herramientas se nos convierten en un elemento muy similar a WhatsApp. Por ejemplo, nosotros, que como les contaba ahorita, utilizamos Teams dentro de la empresa, nos encontramos con que ya prácticamente no utilizamos WhatsApp para nada formal de la empresa. El WhatsApp es un uso más informal y nos encontramos que ya el chat se desarrolla por Teams, que ya los videos y los mensajes de voz los compartimos por Teams como una herramienta corporativa. Sin embargo, WhatsApp sigue siendo uno de los elementos de conexión importantes, tanto el WhatsApp personal como el WhatsApp Business. Por eso vamos a tocar cómo hacer esas presentaciones directamente por este tipo de intercambio de diferentes herramientas audiovisuales. Por cualquier medio que vos te estés relacionando, sea por correo electrónico, sea por una presentación presencial, una videoconferencia o un chat, mantenga, y aquí quiero ser reiterativo, usted siempre sea la misma persona. Porque es muy maluco cuando vos te ven en un escenario y te ven en otro escenario y sos otra persona, y te ven en otro escenario y sos otra persona. Esto lo estoy diciendo porque tanto en el discurso como en el escrito del mail, como en la forma del chat, somos los mismos, somos las mismas personas. Y por eso es que uno muchísimas veces recibe un mensaje de alguien que uno dice, este no es él. Y muchísimos fraudes que se desarrollan por correo electrónico donde alguien suplanta la identidad, uno puede empezar a identificar como, esta no es la persona que me está escribiendo, porque la persona literalmente no escribe de esa manera. Entonces es súper importante tener claridad sobre ese aspecto. El chat es una herramienta supremamente clave porque te permite el uso de muchas herramientas audiovisuales.
te permite el uso de video, te permite el uso de audio, te permite el uso de texto, te permite el uso de imagen, te permite incluso el uso de elementos multimedia, te permite el uso de elementos hipervinculados que te pueden llevar a diferentes escenarios y demás. Y es tan importante, por ejemplo, con WhatsApp, donde en este momento ya vos podés ver directamente los videos de YouTube dentro de WhatsApp, puedes compartir películas de Netflix para poder verlas ahí directamente. Entonces es una herramienta que realmente nos permite muchísimo poder de gestión en el tema de presentaciones efectivas. ¿Qué pasa? Que yo tengo muchas formas de hacer una presentación efectiva por un medio como el chat. Una de las formas es, yo te mando a vos el video corporativo para que me conozcas. Yo puedo considerar que esa es una presentación efectiva. ¿Qué es lo que nosotros hacemos particularmente? Y lo que yo recomiendo es, haga la presentación usted desde una perspectiva de presentación en video, que se vea más cercano, que se vea más tipo, inclusive tocando con el youtuber desde el video selfie, donde yo pueda hacer una presentación y la persona vea el interés que yo tengo por hacerle una presentación efectiva a esa persona en particular. Después le puedo mandar el portafolio en PDF, después le puedo mandar no sé, lo que yo necesite, el video corporativo, puedo mandarle diferentes herramientas, pero no nos alejemos de la posibilidad de que la persona sienta cercanía de nuestra parte e interés de nuestra parte con ella. Nada más bacano para una persona, imaginémonos ese contexto nosotros, donde nos llegue un video de un futuro proveedor o de cualquier persona llamándonos por nuestro nombre, hablando de nuestra empresa, haciendo una presentación específica para nosotros. Eso denota interés, eso denota, y obviamente estamos montados dentro de la misma estructura. Ahorita vamos a ver la estructura de Pixel, es una estructura realmente sencilla donde podemos empezar a trabajar en ese sentido. Aquí, tips que debemos tener en cuenta, damos clic porfa, ojo con el autocorrector nos juega unas pasadas muy complejas, sobre todo en el celular, en el computador no se da tan así, pero necesitamos tener mucho cuidado con lo que escribimos. Inclusive muchísimas veces nos apoyamos en otras herramientas tecnológicas, por ejemplo el Apple CarPlay, que vos le mencionás, pues hablas y el sistema Siri manda, pues hablando de Apple, manda directamente el WhatsApp, y todos los sistemas Android también lo tienen. Cuando vos hablas al teléfono y respondes desde el teléfono el WhatsApp, hay que validar que estamos respondiendo y qué está escribiendo. ¿Por qué? Porque es un proceso de interpretación, y por la agilidad que me da la tecnología en lectura e interpretación de voz, no puedo confiarme de que realmente lo que dije fue lo que se va a mandar. Y ojo, porque la palabra lanzada, lloren, o sea, ya lo lanzaste y puede generarte dificultades complejas. Ojo con la extensión del mensaje como tal. Mandar palabra por palabra tiende a ser muy desgastante para la persona que lo recibe, porque yo prefiero hacer un párrafo grande que mandar 17 mensajes donde la persona está en una reunión y le va a empezar a sonar el celular y lo va a empezar a desconcentrar, y automáticamente puede incluso tomarte pereza. O sea, vení, no me escribas tanto, o sea, qué desespero, qué cansancio. Tengo que empezar a mirar cómo mando los mensajes, y ya en la medida que me conozco con la persona, obviamente voy a tener una relación distinta, manteniendo el profesionalismo, manteniendo el lenguaje, evitando los emoticones, evitando todos esos elementos que pueden ser complejos en una comunicación. Ojo con las cadenas de chat, esto sí vamos a pasar muy rápido por ahí. O sea, a nivel corporativo, mandar cadenas de chat, sobre todo con temas polémicos de sexo, de religión, de política, es un elemento que es complicado. La paciencia lo es todo, porque muchísimas veces en el chat el cuento de me dejó en visto. Venga, si yo estoy en este momento en una conferencia y me escriben, acá tengo varios mensajes en este momento, y me escriben y yo no contesto inmediatamente, es porque, o inclusive lo abrí
y no te puedo contestar porque estoy en este momento en una charla y sería irrespetuoso empezar a contestar mensajes en este momento. Tengo que tener paciencia de que la respuesta no tiene que ser inmediata, porque la persona puede que no esté en la capacidad de generar una respuesta inmediata. Error garrafal, preguntarle a la persona, venga, si me vio, venga, ¿por qué me dejó en visto? Vení, dale tiempo a la persona para que pueda generar ese nivel de respuesta esperado. Igual, ojo con los emoticones. Los emoticones en el chat considero que son un elemento complicado. Y para concluir con el tema de chat, súper importante manejar todas las herramientas que tenemos disponibles. Un mensaje, la presentación no necesariamente tiene que ser en video selfie, puede ser un podcast bien grabado, cuidando, como lo vamos a ver aquí en presentaciones telefónicas, cuidando el entorno, cuidando los ruidos externos, cuidando una serie de elementos. Por ejemplo, yo ahorita que estaba afuera, empecé a sentir una música de alguien alrededor, entonces venga, prefiero moverme para asegurar que el entorno esté en las condiciones óptimas. Y para terminar, vamos a pasar muy rápido por acá, porque vamos a concentrarnos en PIX, que va a ser el punto en el cual vamos a tener los acompañamientos personalizados. Entonces, en presentaciones telefónicas, el teléfono es ganador, el teléfono siempre va a ser ganador porque te permite tener una vinculación emocional adicional directa. En el chat estamos hablando de que de cierta manera somos asincrónicos, en el teléfono somos sincrónicos y tenemos esa vinculación por medio de la voz que nos permite leer emociones, leer lo paralingüístico, que es tan importante, entre otras cosas. En el tema de teléfono, tener en cuenta en las presentaciones efectivas que yo máximo le hago 2 llamadas a un interlocutor para hacer una presentación. Más de 2 llamadas ya empieza a volverse invasivo y contraproducente. Siempre hay que preguntar, y a todos yo creo que nos incomoda cuando recibimos una llamada y estamos haciendo algo y automáticamente nos ocupan como tal. Venga, hay que preguntar si se dispone del tiempo y de cuánto tiempo se dispone, porque yo te puedo decir, sí, tengo tiempo en este momento, pero tengo 2 minutos porque en 2 minutos arranco una reunión. En teléfono el entorno es clave. Tener un entorno con ruido, un entorno que me desconcentre, que desconcentre al interlocutor, donde yo tenga que estar gritando, incluso donde no tenga buena señal, es una cosa bastante compleja de gestionar. Entonces, asegurar un entorno que me permita tener una buena comunicación con el interlocutor, o que yo tenga asegurado mi entorno y el interlocutor no, es mejor pedirle un espacio posterior, porque por ejemplo la otra persona puede estar, nos llega a pasar muchísimo que estamos por ejemplo en un evento y contestamos y decimos, sí, me puede ir contando, y uno sabe que la persona está en un momento incómodo, que la persona está en un momento que no es el más adecuado. Por eso tengo que asegurar un entorno adecuado y una señal, pues que tenga señal. O sea, si yo no tengo una buena señal de celular y para estar diciendo, es que no lo escucho, es que venga, que se me está cortando, muévase por favor, asegurar una buena señal es importante para las 2 partes, y estoy hablando desde el celular. Obviamente el volumen de la voz y el timbre de la voz y la forma como nosotros hacemos esa comunicación verbal es importante. Entonces el volumen de la voz juega un papel preponderante. Y para terminar, damos 3 clics adelante, porfa. Para terminar, hombre, siempre va a ser más rápido una llamada que escribir un mensaje. A todos nos pasa que uno es en el chat, dele. Cuando menos piensa uno dice, vení, no es más fácil llamarnos, o sea, y nos evitamos el desgaste de los dedos y un montón de cosas. Es mucho más fácil una llamada que hacer una escritura de chat por cualquier medio, inclusive por correo electrónico. Muy bien, entonces es importante tener esos tips en cuenta, porque nos dan herramientas para los diferentes medios por los cuales podemos hacer una presentación, y nos damos cuenta de que no solamente una presentación se da por este medio o cuando estoy al frente de un grupo o cuando estoy al frente de una persona, sino que una presentación se da en diferentes instancias. Ahora llegamos entonces al eje central, que va a ser, como Manuela decía al principio, el plus que va a tener esta capacitación, porque vamos a tener un acompañamiento personalizado para unos empresarios.
para construir su pitch y para hacer un ejercicio de consolidación y de pulir ese discurso con un enfoque muy comercial. El pitch es una herramienta que en los últimos años ha tenido una preponderancia supremamente importante. Básicamente es un discurso que me permite comunicar una idea con una estructura definida en un tiempo corto, en un lapso corto. Y ese lapso corto me permite poder mostrar y brindar una información clave para que los interlocutores se puedan interesar en mi presentación. Y no solamente presentar, porque como decíamos ahorita, me volvería una exposición, sino que yo pueda llevar a esas personas a una acción que es tomar los datos de la persona para contactarla luego, tener una cita comercial concertada para poder tener una conversación más profunda luego, inclusive cerrar una venta, o sea, tener diferentes escenarios que dependen del objetivo que yo estoy persiguiendo desde el principio de mi presentación. Entonces ese pitch como juega en un lapso corto de tiempo, yo no podría decir tanto que un pitch es una presentación de 20 minutos, media hora. Estamos hablando de que un pitch es una presentación entre 30 segundos y máximo 5 minutos. Es una presentación concisa. Y entre más corta y concisa sea nuestra presentación, más impacto va a tener. Ahora, ¿qué necesito yo tener en cuenta para desplegar un pitch? Para desplegar un pitch necesito, primero, arrancar con un dato relevante, o si le vamos a incluir algún tipo de storytelling o de caso, arrancar desde una estructura que me enganche de entrada a la persona, porque tengo muy poco tiempo. Aquí sí tengo 30 segundos para hacer la presentación, tendré que dar un dato relevante que me permita enganchar a esa persona en 5 segundos, porque los otros 25 segundos los tengo que llevar al corazón de la presentación. Aquí es fundamental concentrarme solamente en una idea, ir a esa idea principal, y esa idea principal es qué situación, qué reto, qué problema voy a abordar y cómo lo voy a solucionar, y el para qué lo voy a solucionar, que se traduce en los beneficios de la idea como tal, para terminar pidiéndole a la persona llegar a la acción, solicitándole a la persona algo puntualmente. Obviamente, si yo tengo 30 segundos, será un alcance muy distinto al que tengo en 5 minutos. Porque si yo tengo 30 segundos, me podré concentrar en ideas muy puntuales, porque básicamente tengo el tiempo de un spot promedio publicitario. Tengo el tiempo de un comercial para poder hacer mi presentación efectiva. Pero si tengo 5 minutos, puedo desplegar más mi idea. ¿Cuál es el objetivo como tal? Que el interlocutor tenga las herramientas fundamentales que necesita en el contexto en el cual la presentación se está desarrollando para poder lograr el objetivo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo necesito lograr los datos personales, que el interlocutor me entregue su tarjeta, y tengo 1 minuto para hacerlo, yo podría arriesgarme y decir, venga, me da su tarjeta. El interlocutor puede decir, ¿y usted quién es para llevarle mi tarjeta, cierto? Es preferible desarrollar una presentación donde vos tengas una presentación, valga la redundancia, en la cual yo le dé un contexto a la persona para que sienta mayor nivel de confianza para entregarme su tarjeta y que tenga un mayor nivel de recordación para cuando yo lo contacte posteriormente o la contacte posteriormente. Ese es el objetivo del pitch cuando estoy hablando de conseguir datos. Pero si ya voy a tener un espacio mayor de conocimiento, por ejemplo, no necesariamente a un nivel comercial de venta, sino a un nivel lo vemos en Dragon's Den, lo vemos en Shark Tank, lo vemos en diferentes escenarios nacionales e internacionales, donde vos tenés 5 minutos para exponer tu idea como tal, qué soluciona tu idea como tal, cómo se diferencia de la competencia, cuáles son tus principales números para poder llegar a un inversionista. Pero si yo voy a vender, no necesariamente tengo que hablarle de números y de mi rentabilidad y mi capacidad de escalamiento para poder hacerlo. Yo tengo que tener una estructura de pitch que me permita empezar a adaptarme fácilmente a los diferentes escenarios en los que yo me vaya a mover y en los que yo me muevo dentro de mi discurso.
Por lo tanto, es posible que el gerente de la compañía deba manejar unos datos y un pitch distinto a un comercial, porque el gerente de la compañía va a ir a gestionar alianzas, va a ir a gestionar sinergias con otros actores, va a ir a gestionar inversión, mientras el comercial puntualmente esté en un tema de venta como tal. Sin embargo, cuando yo tengo una estructura de pitch sólida que me permita empezar a mercar, digámoslo de esa manera, los diferentes elementos para adaptarme a los diferentes escenarios que me presento, ahí es donde va a tomar un real valor el discurso como tal. Y es un discurso que dentro de ese proceso de adaptación yo tengo los diferentes escenarios planteados. Tengo un discurso que se puede adaptar a un discurso supremamente corto, un discurso más largo, o inclusive ya llevarlo a una presentación estructurada donde yo pueda profundizar en diferentes elementos y ampliar diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy las presentaciones están concentradas en pitch. Por ejemplo, todas las convocatorias que nos llegan de entidades públicas, de entidades privadas, de aliados, de eventos para participar, ya te piden el pitch. Por ejemplo, nosotros ya estamos terminando acompañamiento con Aldea Impulsa, y en Aldea Impulsa nos decía, tiene 200 palabras para que usted pueda construir su pitch, y ese va a ser el criterio de evaluación. Entonces uno empieza, venga, 200 palabras no es nada, pero es mucho cuando tenés una estructura y las palabras que decir realmente están orientadas a un criterio de impacto de acuerdo al objetivo y al público que me estoy orientando. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar. En la cartilla que le vamos a enviar al correo electrónico tenemos dos espacios para construir pitch, uno de 200 palabras para un pitch aproximadamente un minuto y medio, y otro del tweet pitch, que es 140 caracteres. ¿Qué vas a decir en 140 caracteres? Tienes que presentar tu empresa de una manera súper puntual. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? Entonces, el acompañamiento que vamos a desarrollar con los empresarios que tengan la posibilidad de acceder a ese proceso va a ser precisamente ese. Nos vamos a concentrar en una estructura para identificar cuáles son aquellos elementos claves de un pitch, pero no solamente un pitch que sea un guión y para de contar, sino que sea un pitch que te permita adaptarlo a las diferentes circunstancias, porque es posible que yo prepare un pitch y que lo entrene, lo ensaye, lo conozca, lo sepa desplegar de una manera súper abierta y súper confiada, y ya lo domine, pero ese pitch no me va a servir para todas las circunstancias, porque los públicos objetivos cambian, los escenarios cambian, los tiempos cambian, las herramientas que tengo de apoyo cambian, y en ese sentido yo necesito un pitch que se pueda adaptar a herramientas digitales, a herramientas presenciales, a herramientas telefónicas, a herramientas de chat, a herramientas de correo electrónico, que yo pueda moldearlo de la manera más benéfica para los objetivos que quiero lograr comercialmente o los objetivos que necesite dentro de mi presentación efectiva dentro de la empresa, teniendo en cuenta que esto tiene un amplio margen. La venta la ampliamos y no solamente decimos el precio de transacción comercial, sino un comercial que hace una venta y necesita movilizar un equipo dentro de la empresa para sacar adelante ese negocio, también necesita tener presentaciones efectivas para comunicar la importancia del cliente, entre muchísimas otras cosas. Entonces voy a dar paso a preguntas si hay, y para que procedamos entonces en este tiempo a la inscripción y la metodología que vamos a aplicar para los empresarios que van a acceder al acompañamiento personalizado. Hola Andrés, dice, tenemos 3 preguntas. Una persona nos pregunta, cuando las personas manifiestan interés telefónicamente y se envía un correo pero nunca responden, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Andrés, tienes el micrófono en silencio. Andrés, tienes el micrófono en silencio, no te hemos oído nada. Ok, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Entonces, le estaba diciendo que cuando estamos hablando el correo electrónico, yo tengo que tener paciencia para poder recibir la respuesta, y es dar un tiempo módico de respuesta.
Para mí particularmente un tiempo módico es de 3 a 4 días. Si es 3 a 4 días no se genera respuesta, yo normalmente doy espera a la semana y me comunico de nuevo telefónicamente con el cliente, porque hay que aprender a conocer los clientes. Un cliente me puede decir a mí, no, lo que pasa es que mándame el correo electrónico, nunca lo leyó. Nunca contesta el correo electrónico. Hablo con el cliente leyó el correo electrónico, pero resulta que la mejor manera de contactarme con ese cliente es por WhatsApp. Y lo vemos, o sea, personas que tengo que empezar a entender cuál es la mejor manera de relacionarme con ese cliente, y el cliente puede decirme, mándame esto, pero yo en el proceso tengo que ir viendo cómo es la mejor manera de relacionarme con ese cliente en la particularidad como tal. Entonces yo daría un espacio de 3 a 4, así lo hago, doy un espacio de 3 a 4 días, si no hay lectura me comunico de nuevo y empiezo a explorar la mejor manera, obviamente pidiendo autorización, me permite escribirle al WhatsApp para que estemos en contacto, o el mismo cliente, porque la mayoría no lo hacen por mala gente, no, es que no le quiero contestar, hombre, se me olvidó, lo dejé abajo y se me fue, pueden pasar muchísimas circunstancias, entonces sí es volver a retomar el contacto inicial, que es telefónico, y mirar otras opciones que puedan funcionar. Uno se puede dar cuenta que le escribe por el chat y por ahí la comunicación puede ser mucho más fluida, o por el teléfono la comunicación puede ser muchísimo más fluida. Listo, perfecto. Vamos para la otra pregunta. La otra pregunta dice, cuando el WhatsApp Business es una herramienta de comunicación directa y de confianza del vendedor con los clientes, pero no siempre contesta el mismo vendedor, puede generar confusión con el cliente si un día contesta una persona, después contesta otra, y recomiendas aclarar quién es el que está contestando o dando esa respuesta, así sea rápida. Sí, y yo recomiendo no solamente hacer eso, sino que la persona que vaya a contestar se tome el trabajo de mirar un histórico, pues no leerse todo el chat, que puede ser súper gigante, pero sí tener como hacer un proceso de barrido, porque eso también te habla de omnicanalidad, o sea, no solamente tengo que cada contacto sea como en la primera vez, sino que si yo tengo un contacto con una persona que tiene un contexto de lo que viene pasando dentro de la conversación y dentro de la relación, va a agregarle más puntos. Sí considero que es importante decir quién está en contacto para generar también transparencia con el cliente, porque el cliente puede pensar que es el de siempre, y ahí va, y él se va a dar cuenta en algún momento que no es así, pero que esa persona que vaya a atender tenga un contexto, y obviamente si se tiene un CRM, pues que tengamos previamente todo el escenario que se está planteando, para que el cliente sienta que, independiente de la persona o del canal por el que se está comunicando, la empresa tiene un interés genuino de entender sus necesidades y de hacerle un seguimiento al histórico de su proceso. Listo, Andrés. Por acá alguien nos pregunta o quiere conocer la definición exacta de pitch. ¿Qué significa pitch? Bien, pitch es una metodología que se concentra en un discurso corto. Viene dentro del contexto del elevator pitch, que es el discurso del ascensor. Ahí fue que saltó a la fama. Y es, ¿qué pasa si te encuentras con una persona en un piso 10 y te dice que puedes decirle lo que tienes que decirle, mientras que baja al piso 1, que eso aproximadamente puede estar entre 20 y 30 segundos? Y ahí, de hecho, uno busca por internet pitch y le van a salir puros videos y puras referencias del elevator pitch. El pitch básicamente es un discurso corto y consistente para hacer presentación de ideas a un público objetivo, de una manera consistente, concreta, concisa, que sea de impacto y que tenga la información necesaria para el objetivo que tenga con el público objetivo. Muchísimos ejemplos en internet, muchísimos ejemplos del elevator pitch, ejemplos de cosas a tener en cuenta dentro del discurso del ascensor, pero en resumidas cuentas es un discurso corto orientado a un objetivo particular, que es generar una transacción, una cita, unos datos, una venta, algo muy puntual y que es de muy poco tiempo. O sea, esa es una característica del pitch, que es una cosa súper concisa. Listo, Andrés. Tenemos otra pregunta por acá, es sobre, en ventas B2B de tickets altos normalmente se manejan mucho compras tipo licitación y los clientes normalmente piden mucha información al inicio, pero después se pierden,
por mucho tiempo. Uno entiende que estas decisiones no se toman de un día para otro, pero a veces el ciclo tarda meses. ¿Qué recomiendas o qué recomendaciones darías para este tipo de venta y cómo sería el manejo del cliente, sobre todo en ese lapso de tiempo? Bien, ahí es importante, en la medida que uno tenga la posibilidad de participar en los estudios de mercado que desarrollan los clientes para ese tipo de procesos licitatorios, tanto en lo público y en lo privado. Nosotros, por ejemplo, participamos de muchas licitaciones en el sector privado y se desarrollan el sector privado también desarrolla el estudio de mercado, tenés contacto con una persona y esa persona va a ser tu interlocutor. Se sabe que es más lento el público que el privado, pero nosotros, como lo manejamos particularmente, damos unos tiempos prudenciales que desde el principio validamos. Venga, ¿cuáles son los tiempos que ustedes van a manejar? Vamos a manejar 15 días de análisis del estudio de mercado. Hombre, si a vos en 20 días no te han dado señal, llama a la persona con la que tenés cierto nivel de cercanía y desarrolla un proceso de consulta, porque eso también te va a apoyar en tener un interlocutor dentro de la compañía que te va a ir dando información. Sin embargo, estos procesos normalmente permiten contacto por correo electrónico. Yo soy más orientado al correo, al contacto directamente telefónico, donde uno abiertamente pide la información y demás, y eso va a denotar al cliente el interés que uno tiene sin ser invasivo, porque no es llamar 2 veces a la semana a ver cómo va el proceso, sino de acuerdo al cronograma que tiene la licitación como tal, estar haciendo seguimiento a cada parte de ese proceso. Obviamente, al principio es lo más clave, donde se generan pues como todos los términos de referencia y demás. En la medida que, reitero, que puedas estar ahí, vas a tener mayor cercanía con las personas que si simplemente salió la licitación y vos te estás presentando. Sin embargo, si ese es el caso, que también puede suceder, sucede mucho, pero a nosotros nos pasa, es tener el contacto de la persona y en el primer contacto generar una presentación que genere empatía con la persona. Una cosa es yo llamar y decir, buenas, soy Andrés Marulanda y estoy averiguando por este proceso de licitación número tal. Otra cosa es hacer un pitch de 30 segundos donde vos hagas una presentación consistente y hagas esa pregunta al final. Eso ya es distinto, porque si yo pregunto directamente por la licitación, me estoy concentrando en la acción y automáticamente la persona va a generar una resistencia. Entonces, las presentaciones efectivas se pueden generar en diferentes contextos y ese puede ser uno que agregue valor desde la metodología como tal. Andrés, vamos a resolver las últimas 2 preguntas para que podamos explicarles cómo es el proceso de inscripción para el acompañamiento virtual. Listo. Las últimas 2 preguntas son, quisiera que nos regalaras unos tips para los mensajes de difusión. Ok, podríamos hablar con la persona que algo más específico de qué tipos de mensajes de difusión. Bueno, si la persona nos está escuchando en este momento, porfa, nos puedes responder ahí mientras vamos respondiendo a la otra pregunta. Listo. La otra pregunta es, ¿qué técnicas nos recomiendas para tener más afinidad en acercamientos de WhatsApp que te hayan funcionado, tipo casos de éxito? Bueno, casos de éxito, un caso de éxito grande. Nosotros, como les contaba la vez pasada, estamos ubicados en La Ceja. De hecho, estaba la semana pasada haciendo un comité de gerencia y decíamos, hace más de 4 meses no tenemos ningún contacto presencial con clientes y hemos tenido muchos clientes nuevos. Y la mayoría de esos contactos han sido o por Teams o por WhatsApp o por teléfono. Pare de contar, bueno, o por Zoom, pues, o por cualquier otra herramienta. WhatsApp es una poderosa herramienta. Los tips que a mí me han funcionado muchísimo es eso. Es presentarme formalmente con la persona, mandarle un video corto personalizado, o sea, un video que es para la persona, con el nombre de la persona, presentando la empresa, más que enviar el video corporativo, que es el video súper bacano, o el portafolio que tiene un diseño súper bacano, esa relación donde uno se toma el tiempo señora Gloria, mucho gusto, mi nombre es Andrés Marulanda, y hago una presentación como tal, un pitch como tal en video funciona muy bien, el podcast funciona muy bien y el lenguaje formal de arranque funciona muy bien.
de ese lenguaje de respeto, de señor, de señora, de ese lenguaje donde ponemos una jerga profesional en el proceso, funciona muy bien y las personas ya te empiezan en el proceso de conversación a soltar cosas. No me diga señora, dígame Gloria. Perfecto, de ahí en adelante empiezo. ¿Y por qué en WhatsApp eso empieza a pasar? El lenguaje empieza a evolucionar en la medida que la relación también empieza a evolucionar. Yo creo que en este momento, y lo estamos aplicando de manera muy fuerte, mandar elementos personalizados donde vos te des el tiempo de enviar el mensaje, donde vos puedas ver el video y que realmente es lo que querés decir, donde vos tengas pues como esa posibilidad de contacto, funciona mucho porque genera un elemento de empatía y genera un elemento de cercanía dentro de la distancia actual que estamos viviendo a partir del distanciamiento social. Listo, Andrés. La pregunta anterior sobre los mensajes de difusión se referían al WhatsApp, precisamente sobre esta misma respuesta que nos estás dando. Sí, bueno, yo no soy realmente tan fanático de esos mensajes de difusión. Obviamente para un tema de campañas funciona muchísimo. Yo soy más de relación uno a uno y lo hago más en esa medida. Los mensajes de difusión también funcionan muy bien a partir de podcast, a partir de video, pero una cosa a tener muy en cuenta es que muchísimas veces, y lo vemos mucho en el entorno, que se mandan videos de podcast donde nosotros suponemos que todo el mundo nos conoce. Entonces yo estoy en un grupo y mando un podcast súper bacano, pero nunca dije que soy yo y de dónde soy. Ahí es muy importante mantener la identificación en esos mensajes de difusión y obviamente yo estoy en la industria del aprendizaje virtual. El microlearning funciona muy bien, es decir, que los recursos de difusión que vayamos a proyectar, que vayamos a difundir, primero, si vamos a difundir una pieza de texto que ojalá no supere entre los 60 y 80 palabras, por otro lado, que el video no supere el minuto y que el podcast tampoco supere el minuto. Lo primero que hace una persona cuando va a ver un video es ver qué tanta extensión tiene. 5 minutos, eso te va a generar una desconexión rápida, y un podcast de 15 minutos también te va a generar una desconexión rápida. Ahí es donde empezamos a ver la importancia del tiempo y de por qué el pitch es una herramienta tan poderosa en presentaciones como tal. Listo, y vamos a responder la última pregunta ya para explicarles el tema de la inscripción y ya cerrar, que se nos está acabando el tiempo. La última pregunta dice, ¿qué hacer cuando los clientes escriben fuera de horarios o días de fiesta? ¿Es de mala conducta no responder o qué podemos hacer en esta situación? Bueno, eso, a ver, voy a plantearlo desde mi perspectiva. Yo siempre contesto. Si estoy un domingo, de hecho, este domingo me pasó, recibí varios mensajes de varios clientes, yo genero la respuesta y esa respuesta se genera cordial diciéndoles que el día de mañana se va a revisar y se dará respuesta. Cosa muy distinta si vos ya has concertado, porque por ejemplo, el viernes de la semana pasada, hablando con un cliente, el cliente me decía, si necesitas algo durante el fin de semana voy a estar 100% disponible. Y yo le dije lo mismo, yo voy a estar también 100% disponible, es decir, que nos escribimos el domingo y para nosotros era como si fuera un miércoles porque ya los dos sabíamos que estábamos en pro A. Si un cliente te escribe, dependiendo también de la urgencia, porque normalmente un cliente que te escriba o a las 11 de la noche o te escriba un domingo o un día festivo, vos ves cuál es el nivel de urgencia que tiene. Según el nivel de urgencia vos ya tomas la decisión de activarte o no. Y yo normalmente lo que hago es, si la urgencia lo amerita, doy respuesta, y si tengo la capacidad pues de dar la respuesta en ese momento, porque uno puede que no tenga computadora a la mano, que no tenga el acceso a internet adecuadamente, entre otras cosas, o si por esa razón no doy respuesta, al otro día doy respuesta diciendo, recibí el mensaje, el día de ayer estaba desconectado, no pude generar la respuesta adecuada, en este momento procedo inmediatamente. Pero yo sí genero la respuesta, le dejo saber a la persona que recibí el mensaje y también le dejo saber que en el día hábil siguiente se le dará una respuesta efectiva a la mayor brevedad. Listo, perfecto. Bien, entonces antes de proceder con
inscripción a los empresarios que van a recibir la asesoría personalizada. Es un honor para mí haber estado en este espacio, un agradecimiento cordial a todo el equipo de trabajo que ha estado en este acompañamiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y con las personas que vamos a estar en el acompañamiento, estaremos coordinando para que sea de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias, Andrés. Pues ya finalizando, entonces les vamos a contar, en la Feria de Más Amor, Más Amistad, vamos a tener las sesiones que ustedes encuentran en pantalla. Vamos a tener la primera sesión, conocer la vitrina empresarial. La segunda sesión, estas son las capacitaciones. La segunda sesión sería la teoría del marketing digital. La tercera sesión es crear el plan de mercadeo digital para mi negocio. La cuarta, cómo lograr fotos atractivas para tu catálogo de productos y servicios. La quinta será cómo hacer la publicidad paga en medios digitales. La sexta es herramientas digitales. La séptima, el servicio al cliente de mi tienda en línea. Y la octava va a ser prepararnos ya para la Feria Más y Amor, Más Amistad. La idea es capacitarlos. En el chat está el link para que se inscriban. Entonces, hasta mañana tienen plazo de postularse. Bueno, para la parte de las inscripciones virtuales, bueno, primero vamos a ver los próximos eventos. Entonces, capacitémonos en marketing digital y potenciemos en ventas para la Feria de Más Amor y Amistad. Esta capacitación va a ser del 21 al 29 de julio. La inscripción la pueden hacer en el link que ven en la pantalla y en el que está en el chat. Y el próximo evento va a ser Líderes de Gestión Humana. Es un evento especial para los líderes de gestión humana, para que ustedes se lo compartan a las personas de gestión humana de sus empresas o de las empresas que están afiliadas. Y este evento va a ser el miércoles 29 de julio de 2 a 4 de la tarde. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a ponerla en pantalla, por favor, la inscripción que vamos a tener. Esta es la inscripción de acompañamiento virtual que ustedes van a tener la posibilidad de tener con Andrés. Este es el link de inscripción que también se los vamos a poner acá en el chat. Es muy importante que tengan en cuenta que solo tenemos 10 cupos disponibles para este acompañamiento, así que las primeras 10 personas que se inscriban y que cumplan con los requisitos, pues van a recibir las indicaciones más adelante sobre cómo se pueden contactar con Andrés. Listo. Vamos a tener 1 hora con el conferencista, que va a ser quien nos va a apoyar en este acompañamiento virtual para el pitch, sobre toda esta información que hemos visto en la primera y segunda sesión del taller comercial. Serán elegidos en orden de registro, como lo dije anteriormente, serán los primeros 10 que se inscriban y admitimos un registro por empresa afiliada. Entonces, el sistema solo va a dejar registrar a una persona por empresa, para que por favor lo tengan en cuenta. Se inscriban, tienen plazo de inscribirse hasta hoy a las 2 de la tarde. Para que ingresen a este link. No sé si ya lo tenemos acá en el chat, para que sea más fácil para ustedes darle clic y se puedan ir directamente al proceso de inscripción. Entonces recuerden, vamos a tener este proceso de inscripción solo por hoy, para que por favor se inscriban, para que puedan tener ese momento con Andrés y puedan preguntarle y despejar las dudas que tengan acerca del pitch. Ya nosotros nos estaremos contactando con ustedes más adelante. A las personas que quedaron elegidas o a las personas que quedaron en los 10 cupos, los vamos a contactar con ustedes más adelante para contarles cómo es el proceso con Andrés, alinear las agendas tanto de él como las de ustedes para que puedan tener ese espacio. Entonces ya les vamos a poner acá el mensajito para que le puedan dar clic al enlace. Le damos muchísimas gracias a Andrés por compartir con nosotros estas 2 sesiones del taller comercial, por compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a dejar la grabación de este taller también en la biblioteca virtual de la página cámaramedellin.com.co para que la repitan en caso de que la quieran volver a ver. Y también ahí van a estar las memorias, es decir, la presentación. Y en horas de la tarde estaremos compartiéndoles a ustedes la cartilla, que es la que nos comentó ahorita Andrés, que va a ser el apoyo para hacer el pitch. Entonces, muy importante que estén también pendientes del correo. El correo es con el que se registraron a este taller, para que lo tengan en cuenta. Y en caso de que pronto no les llegue, me pueden escribir al correo que está en la inscripción, que es manuela.ordonez@cámaramedellin.com.co.
Les damos muchísimas gracias por asistir hoy. Gracias, Andrés. Y bueno, nos vemos en el próximo evento. Bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.